9% a nivel nacional. Paola del Carpio, coordinadora de investigación de Red de Estudios para el Desarrollo, está con nosotros. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, Valeria, qué gusto. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte por acá, Paola. A ver, coméntanos de manera didáctica y sencilla, digamos, a qué se debe este incremento de 0,43% en la inflación en febrero, que acumulado, digamos, en los últimos 12 meses tenemos una inflación que está rozando, no sé si atrevería a decirme que ya tenemos un 9%, ¿no? Porque está prácticamente, es un roce a este nivel. Así es, ya está en 8,99. Nos estamos acercando un poco a ese pico que tuvimos de 9,32, aunque bueno, tampoco estamos tan cerca, pero creo que el mensaje es básicamente que la inflación que estaba comenzando a ceder, aunque muy tercamente, muy poquito, ha venido incrementándose el mes pasado y ¿no? En enero de 2022 teníamos un acumulado de 8,87% y ahora estamos en 8,99, ¿no? Entonces sí, lo que eso significa es que los precios siguen subiendo y que lo están haciendo a una mayor velocidad que antes. Eso es lo que pasa cuando se aumenta la tasa de inflación. Ajá. Ahora, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son los factores, digamos, que están teniendo cierta consecuencia en esta cifra de una inflación de casi 9%, Paola? Sí, a ver, creo que es clarísimo el factor local, que es algo que se ha dicho muy bien en el informe. Tenemos, por supuesto, el tema aviar, de la gripe aviar, tenemos las condiciones climáticas y también tenemos los efectos que aún no se han ido de las paralizaciones, ¿no? Y nosotros desde redes, de hecho, hemos hecho un cálculo, porque claro, como se sabe, lo que más ha venido subiendo en estos meses, pero en verdad en todos los últimos meses que hemos venido viendo inflaciones elevadas, ha sido alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿no? En este mes, la inflación acumulada de ese rubro, de alimentos y bebidas no alcohólicas, ha rozado también el 17%, ¿no? Sí, Elevadísimo. sí. Pero cuando hemos hecho el cálculo por regiones, ya tratar de ver cuánto ha sido la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas por regiones, y las que están liderando, lamentablemente, son aquellas regiones donde hemos tenido más problemas. Madre de Dios, Cusco, Puno, Arequipa. Y solo para decir el número, ¿no? En Madre de Dios, la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas ha sido de Wow. 29,6%. Wow, es importante este desglose que haces, Paola, porque las personas, a ver, el tema de la inflación mide alimentos, servicios y que pues pagamos todos, ¿no? Puede ser que De va desde todo la el país, matrícula, ¿no? exacto, desde la matrícula del colegio privado, ahora que es un tema estacional por el inicio de clases, el pasaje de avión, el pasaje interprovincial, la mototaxi, de repente el bus por ahí cuando uno se traslada del trabajo, sale de la chamba y se va a su casa. Pero el tema de los alimentos me llama mucho la atención porque es prácticamente el doble del promedio nacional, ¿no? Y si vemos también transporte, es doble dígito. Estamos hablando de 10,25% en el último año. Entonces, son estos dos factores, alimentos y transporte, lo que están haciendo que la inflación empiece a subir cada vez y no baje. ¿Ves que de repente en el corto plazo, en el primer semestre de este año, hay una reducción? No tenemos en este momento nada que nos indique ello, lamentablemente. Nos queda esperar que se cumplan las expectativas, digamos, del Banco Central y que pronto lleguemos al rango meta. Se espera que eso sea cuando se acabe este año. Sin embargo, hay que tener en cuenta que eso no consideraba Eso, lo los que nos bloqueos. ha venido ocurriendo en los últimos meses, ¿no? Y bueno, no sabemos tampoco cuánto más dura esta crisis, porque si bien hemos visto que no ha habido la misma cantidad de bloqueos en las últimas semanas, todavía no sabemos qué viene de aquí hacia adelante. Ya, entonces, las regiones, a nivel regional tenemos tenemos Puerto Maldonado con una inflación de 17,43, tenemos Cerro de Pasco con 12, Cusco con 11, Puno con 11, Ica con 11. Es decir, no es casualidad que estas regiones que tienen una inflación de doble dígito, casi de 18% en algún caso, por ejemplo Puerto Maldonado, haya sido foco justamente de los bloqueos de las vías.
No, porque es justamente ahí donde hay mayor escasez de estos productos alimenticios, ¿no? Y justamente eso es lo que genera los problemas en los precios. Y como te decía, no haciendo el cálculo, en el caso de Puerto Maldonado, que está en Madre de Dios, tú tienes, como dice, la inflación de 17%, pero si uno se fija en la región solamente para alimentos, estás prácticamente en 29.6%. Es muy duro. Paola, ¿y cuáles son las consecuencias de que haya una inflación en un país donde el tema o el campo laboral no se ha recuperado, donde los ingresos no hay una recuperación, digamos, estable en temas de ingresos y que además cuando uno va al mercado encuentra todo caro? ¿Quiénes pagan los platos rotos cuando vemos una inflación de casi 9% a nivel nacional? Sí, lamentablemente y sobre todo cuando tenemos inflaciones del tipo alimentarias, las personas más afectadas son las personas con menores recursos, porque del gasto que estas personas logran hacer, la mayor proporción se va a justamente alimentos, ¿no? Y este rubro para ellos está creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Y eventualmente también es verdad que los hogares pueden sustituir, ¿no? Si, no sé, la papa está muy cara, quizás compro otro producto que lo pueda sustituir, pero eventualmente también esas oportunidades se te agotan, ¿no? Y hay varios productos que están con los precios elevados. Sí, el pollo está caro, la menudencia, porque podría ser una salida para alguna familia, pues ok, no compro el pollo, pero me voy por la menudencia para un aguadito, también está caro, 5%, 5.3%, y uno empieza a optar por el bonito, ¿no? El bonito ha caído, Papa María también, entonces podría ser quizá una solución. Se había advertido incluso que en marzo ya podríamos estar, la inflación iba a ceder. ¿Realmente ves esto, posible, Paola? ¿O es que de repente, nuevamente, el Banco Central de Reserva no tenía en cuenta que esta crisis de estos bloqueos iba a prolongarse tanto? ¿No? Estamos hablando ya un poco más de 2 meses. Sí, definitivamente las últimas proyecciones no tienen consideradas este tema de bloqueos tan prolongados. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que empiece a ceder, pero de todas formas creo que es importante que todo el mundo tenga muy claro qué significa que empiece a ceder, ¿no? Digamos que ocurre, de todas maneras tenemos tasas elevadas y lo que implicaría ceder es que las tasas vayan cayendo, pero no los precios. Los precios van a seguir subiendo solo a una menor velocidad. Eso es para que quede clara la expectativa respecto de lo que esto significa. Ok. Entonces, digamos, la tasa de interés de referencia podría ser un arma que use el Banco Central de Reserva que no implique, digamos, que haya una reducción abrupta de los precios, sino que va a subir, pero, digamos, con una velocidad menor. Eso, o sea, esa tasa es un instrumento que tiene el Banco Central de Reserva, en efecto, pero de todas maneras tiene una limitación al tener nosotros en este momento problemas por el lado de la oferta, ¿no? Que justamente porque el problema de los bloqueos lo que hace es que haya insuficiente oferta, digamos, de algunos alimentos en los mercados cuando se necesitan. Ahora, Paola, para ir cerrando la entrevista, hemos visto, ahora, y lo vamos a mostrar más adelante en algunos minutos, el dólar ha cerrado en 3.77, ¿no? Muy por debajo del cierre de 2022 que fue 3.80. Esto podría, digamos, tener una reversión en temas de comportamiento porque el día de hoy ya arranca esta marcha, la marcha en Lima, digamos la segunda parte, ya se había visto hace algunas semanas. ¿Esto podría tener un efecto en el tipo de cambio o es muy lejano entender o asumir algo así? Podría quizás, la verdad es que los efectos sobre el tipo de cambio tampoco han sido tan fuertes, digamos, incluso en el peor momento de la marcha, y yo considero que lo que ha venido moviendo el tipo de cambio en los últimos meses en general ha venido siendo el factor internacional, ¿no? Y eso sí está bastante fuera de nuestro control. Perfecto. Entonces, el tema de la inflación tiene que ver mucho con los factores internos que está ocurriendo en el país, los bloqueos, por ejemplo, y el tipo de cambio es más lo que está pasando fuera con Estados Unidos y las expectativas Así es. O sea, definitivamente hay un efecto, ¿no? Pero no es un gran efecto en este momento. Exacto. Paola, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Paola del Carpio, coordinadora de investigación de Red de Estudios para el Desarrollo, hablando y teniendo un análisis sobre este último reporte de inflación que arroja un 8.99%